Mi intervención va a tratar un aspecto muy concreto eh, del tema de la muerte, porque va a estar encaminada a abordar bueno, un poco una historia visual, una historia a medio camino entre lo visual y lo cultural, de un tipo iconográfico muy específico para representar la muerte o la fragilidad de la vida humana, que tuvo mucho éxito en los siglos del barroco. Mi idea es incluso a veces jugar un poco con las fronteras. Es verdad que este coloquio tiene una cronología muy definida, siglo XVI, siglo XIX y en el ámbito católico, pero hay veces que las imágenes, las obras de arte o incluso las ideas a veces son un poco juguetonas, ¿no? Y no acaban de quedarse quietas o encajar muchas veces en las categorías que los historiadores aplicamos para el estudio del pasado, ¿no? De alguna manera voy a moverme un poco entre el pasado, saliendo de ese siglo XVI, y cuando acabe también haré un pequeño curso muy breve en el siglo XX, porque sí que me gustaría un poco reflejar la versatilidad y continuidad de esta metáfora tan precisa en la que las pompas de jabón o jugar a hacer pompas de jabón se convirtieron en una metáfora en la que los niños servían como sustituto de la muerte o como la fragilidad de la vida humana se representó de esta manera. Esta idea se engloba dentro del concepto de la vanitas, ¿no? Que como creo que casi todo el mundo conoce, ha formado parte de la cultura cristiana de la Europa occidental, de sus zonas de influencias, ¿no? Del mundo occidental, mejor dicho, desde época antigua. Los orígenes de la propia palabra vanitas se encuentran en las palabras de Salomón, que se recogen en el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanitas es una reflexión de tipo existencialista sobre el sentido de la vida, porque ante la perspectiva de la vida eterna, y eso es algo que ayer en las intervenciones de ayer creo que quedó muy claro, ante esa perspectiva de la vida terrena se carga de un sentido peyorativo. La vida terrena es vanidad, es algo perecedero, temporal, y por lo tanto el cristiano ha de poner sus ojos en la eternidad. El mensaje de la Vanitas es muy rico, es amplísimo, ya que en torno a este concepto orbitan una serie de ideas que la conforman y que la enriquecen, y que además son unas ideas que son constantes en muchas épocas y en muchas culturas, ¿no? Porque la Vanitas habla de la fugacidad del tiempo, de la belleza que se marchita, del carácter igualatorio de la muerte hacia todas las clases sociales, de la inutilidad del poder, del despego del mundo, de la fragilidad de la vida. La Vanitas no se puede reducir a una de estas ideas, sino que todas ellas conforman como un puzzle esta idea de la Vanitas. El repertorio de imágenes de la Vanitas, muchas veces asociamos a este tipo o a este género pictórico, ¿no? De esta especie de bodegones o las vanidades, transmite estas y otras nociones, estas ideas que acabo de comentar, por medio de metáforas habitualmente, ¿no? El reloj de arena, la flor que se marchita, la calavera o la vela que se apaga, las coronas que vemos ahí, son todas metáforas que persuaden al observador de ideas como el paso del tiempo, la belleza que desaparece, o la vida que termina, o la inutilidad del poder ante la llegada de la muerte. Se trata de conceptos o significados que se vehiculan a través de la mirada, ¿no? De la visualidad. Por eso podemos hablar de una retórica visual. Si la retórica es la disciplina que estudia cómo el lenguaje es capaz de persuadir y convencer, la retórica visual nos enseña a comprender cómo las imágenes también nos persuaden, son persuasivas y transmiten ideas y conceptos. Para que las imágenes sean persuasivas, utilizan los mismos recursos que el lenguaje escrito, en este caso las metáforas que acabamos de comentar. La metáfora, la alegoría, que son fenómenos en los que siempre se produce, podemos decir, una especie de sustitución, ¿no? De un fenómeno o de un término por otro. Muchas veces cuando se analizan estas pinturas se suele hablar de símbolos. Sería más preciso hablar de metáforas, porque enseguida que las convertimos en frases o en un recurso hablado, mejor dicho, es cuando entendemos que son metáforas. El reloj de arena alude al paso del tiempo. El paso del tiempo es fugaz, como el paso de la arena a través del reloj, o la vela es un sustituto de la vida humana. Dentro de este panorama, una de las metáforas más originales que forma parte del discurso de la Vanitas es aquella que compara la vida del hombre con una burbuja, que en este cuadro de Valdés Leal, la teoría de la vanidad, queda representada por esta especie de Putin, o de puto, mejor dicho, que está haciendo
pompas de jabón con un canutillo, mientras en la mano sostiene una concha que es donde tiene el jabón. Este es el tema de mi intervención. Este tema o esta metáfora se conoce en la tradición literaria o incluso en la tradición cultural con el término latino homo bula est, es decir, el hombre es como una burbuja, ya que la vida de la vida del ser humano es frágil como una burbuja, por se explota al poco nada más tocarlas. La comparación de la vida del hombre con las burbujas entronca además con el propio sentido y profundidad del concepto vanitas, porque si atendemos en la filología, el término vanitas deriva de vanus, que significa hueco, vacío, algo inconsistente o incluso irreal. En la arquitectura, un vano es un hueco, no hay nada en ese agujero, ¿no? De alguna manera aquí también se están introduciendo algunas ideas que luego formarán el vacío de la existencia, la nada. Incluso el término hebreo que se utiliza en el Eclesiastés, Hebgel, que se tradujo por vanitas en la Vulgata, complementa este sentido, porque esa palabra, Hebgel, se puede traducir al castellano por irrealidad, vacío, algo inconsistente, pero también humo, aire o vapor, que si estamos hablando de unas pompas de jabón, aquí es donde tiene todo el sentido. La vanitas, por lo tanto, hace mención a algo que es vacío e inconsistente, que es lo que denuncia el tema, la idea de la vanitas, siendo estas burbujas una expresión real y metafórica para subrayar la fragilidad e inconsistencia de la vida humana. Por lo tanto, esta metáfora, el homo bula est, nos habla de un cuerpo que es frágil como una burbuja que explota al mínimo contacto, ¿no? Y podemos hablar de unos cuerpos de aire que están vacíos. La cuestión es de dónde viene esta metáfora, ¿no? ¿De dónde se origina esta metáfora? En este caso, la historia nos lleva a la tradición clásica, porque se trata de una idea, una metáfora, mejor dicho, que se puede notar en diversos textos de la antigüedad clásica, que a partir del siglo XV, a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, es cuando se convertirán en imágenes. Pero no será hasta ese momento cuando la imagen exista. Hasta ese momento lo que tenemos es la pervivencia de esta metáfora a nivel puramente textual. Los estudiosos que han analizado la historia del Homo bula han insistido en tres fuentes principales, entre las que habría que destacar a Marco Terencio Varrón, que en su Tratado de Agricultura, en el Rerum Rusticarum, nada más al empezar el texto, se dirige a su mujer Fundania y se lamenta de lo mucho que le ha costado escribir este tratado de agricultura. Es un tratado de agricultura, no es un texto filosófico, porque ella es un anciano y se lamenta ante su mujer de que es un anciano y que se siente viejo y se siente frágil. Y expresa esa idea de si el hombre es como una burbuja, todavía lo es más un viejo, ¿no? Y es ahí donde está escrita esa expresión est homo bula, que es la que luego servirá para definir al tema o al tipo iconográfico. Junto a Marco Terencio Varrón, es interesante contar con otros autores que también han insistido en esta idea del ser humano como una burbuja. Y aquí habría que introducir la figura de Luciano, el escritor satírico romano, que en el diálogo titulado Caronte o los contempladores introduce una metáfora completamente similar. Este diálogo satírico consiste en un vuelo alegórico que Hermes y Caronte hacen porque Caronte, cansado de ver cómo esas almas que tiene que transportar a través de la laguna Estigia se están lamentando de haber perdido la vida, habla con Hermes y le dice que quiere conocer qué es la vida porque todos los seres humanos se lamentan de haberla perdido. Una vez que han hecho este vuelo alegórico, Caronte expresa esta idea de a qué le han recordado los hombres, ¿no? Pues has visto alguna vez esas burbujas que se producen en el agua cuando uno llena el caldero a cierta altura, que esas que se forman con la espuma. Algunas son pequeñas, otras son más grandes, algunas se revientan, etcétera. Todo esto es lo que va diciendo Caronte. Cuando se acercan otras infladas van creciendo hasta formar una gran bola, pero al final todas estallan. No es posible que suceda de otro modo, se expresa Caronte. Así es también la vida del hombre. Todos se hinchan por acción del aire, los mayores, los menores, y los mantienen el soplo de aire por un breve espacio de tiempo y un destino rápido. Las vidas pueden ser más cortas o más largas, mientras que otros dejan de existir al instante mismo de su constitución, pero a todos nos le queda más remedio que romperse. De nuevo, la misma idea de que la vida es como una burbuja. El cuerpo, sí, el ser humano es como una burbuja lleno de aire que en algún momento puede explotar, ¿no? Y ahí es donde está expresada la idea metafórica de la muerte. O también habría que comentar el pequeño fragmento que se encuentra en el Satiricón de Petronio, en el que se puede encontrar la misma idea. Somos globos hinchados que andan. Menos valemos que las moscas, ¿no? Es todo un relato vinculado con la miseria del ser humano, ¿no?
al menos ellas tienen alguna fuerza, dice Petronio, pero nosotros no somos más que burbujas. Estos tres textos han definido los orígenes textuales o las fuentes textuales que la historiografía ha establecido para comprender la metáfora del homo bula o de las pompas de jabón en los cuadros de la Vanitas. Normalmente esta metáfora se había explicado que la eclosión de imágenes que se va a producir sobre todo a partir del siglo XVI era consecuencia de la recuperación que iba a hacer Erasmo de Róterdam de estas metáforas. Pero diversas investigaciones en los últimos años han ido apuntando pequeños textos que en la tradición medieval habían continuado manteniendo esta idea o habían permitido que existiera, que se mantuviera y que perviviera en la tradición cultural la idea de que la vida del hombre es frágil como una burbuja. Algunos de estos textos están aquí resumidos, aunque muchas veces es verdad que no se puede hablar de una cadena, pero es verdad que se pueden encontrar en textos de Gregorio de Nisa en el siglo IV algunas comparaciones a que el alma humana ascienda a los cielos como una pompa de jabón, ¿no? Como una burbuja que va ascendiendo. No habla directamente ni de Petronio, ni se puede vincular con estos textos clásicos, pero de alguna manera encontramos la metáfora. El Léxicon de Suida sí que es un texto que incluye, es un repertorio de proverbios sacados de la antigüedad clásica, que sí que mantiene la frase homo bula est, pero luego ya a partir del siglo XI y hasta el siglo XV se pueden mencionar algunos textos como el de Bernardo de Cluny, del menosprecio del mundo, de Contemptu Mundi, en el que recupera esa idea del ser humano como alguien henchido, como algo aparente, pero que dentro no tiene nada, ¿no? Que está vacío. Y también es interesante destacar cómo algunos humanistas, como Filippo Beroaldo, en el Oratio Proverbiorum, también recogen esta idea de la comparación de la vida del hombre con una burbuja. Estos textos normalmente no han sido habitualmente citados, pues quien ha tenido la primacía o ha sido habitualmente considerado como el responsable de la recuperación de la metáfora era Erasmo de Róterdam, pues en la edición de 1505 de sus adagios había incluido este pequeño fragmento, homo bula, traducido el hombre es como una burbuja, que para muchos historiadores había sido el detonante para que la metáfora fuese conocida en la cultura europea del siglo XVI y a partir de ahí se convirtiese en imágenes. Sin embargo, lo que me gustaría contar ahora es una investigación que está en curso en la que esta visión tan simple o a priori tan sencilla de lo que es la conformación de una imagen en realidad es mucho más compleja. Desde el punto de vista incluso del método iconográfico, iconológico, es una visión que encaja perfectamente, pues tenemos una metáfora de la antigüedad clásica que es recuperada por un humanista, que a partir de ahí tenemos las imágenes. Pero lo que me gustaría explicar ahora es de dónde viene la tradición cuáles podrían ser las primeras imágenes del Homo Bula, esa imagen que hemos visto en el cuadro de Valdés Leal, pero de dónde viene esa tradición de imágenes en las que unos niños se dedican a hacer pompas de jabón y en qué momento esa imagen se convierte en una metáfora acerca de la fragilidad de la vida humana. Es verdad que en ocasiones puede haber más incógnitas que certezas, pero esta historia visual que me gustaría comentar a continuación es una genealogía de esta metáfora que compara la vida humana con una pompa de jabón. De alguna manera, este es el tipo de imágenes que van a ser más habituales en los siglos XVI y sobre todo en el barroco. El barroco puede ser considerado el siglo de oro de las pompas de jabón. Y sobre todo va a ser una metáfora que se puede encontrar en el ámbito católico, y es verdad que no son muchos los ejemplos que hay en el ámbito católico, pero en cambio sí que van a ser mucho más abundantes en el ámbito protestante, sobre todo en la pintura holandesa del siglo de oro, es donde más ejemplos habrá. Sin embargo, podemos decir que es una metáfora compartida entre la tradición católica y la tradición protestante. Muchas veces con los niños haciendo pompas de jabón, incluso con truécanos retóricos en el que es la propia muerte la que se dedica a hacer pompas de jabón, pero la vitalidad de la metáfora hará que a lo largo de la pintura del siglo XIX, como luego al final de la intervención comentaré, también en el siglo XX la podemos encontrar con una vitalidad asombrosa. La verdad que que esta metáfora tan precisa de la vida humana tiene una extraordinaria vida, de la cual tenemos muchas incógnitas en cuanto a sus orígenes. Porque la que a priori parece ser que podría representar la primera imagen del Homo Bula,
podría, lo digo con muchos interrogantes, sería esta ilustración que se encuentra en este marginalia, ¿no?, del breviario de Isabel la Católica, en la que, como se puede ver en la imagen ampliada, lo que tenemos es a un mono haciendo pompas de jabón. Eh, Se ha escrito mucho en torno a estas figuras de animales, de figuras fantásticas que aparecen representadas en los marginalia de los libros medievales y qué relación podían tener con el contenido de los libros y si se trata de imágenes con un sentido alegórico. Aquí, como he dicho, las hipótesis son muy variadas y los historiadores apuntan a que no tienen relación con el texto. De hecho, esto es un breviario, es un libro de devocional, ¿no? Pero sí que encontramos muchas, en este caso concreto, en muchos marginalias se encuentran animales, o en el caso concreto del mono, haciendo diversas actividades que es habitual que hagan los seres humanos. De hecho, el mono en la tradición cultural visual es un animal que aparece muchas veces representado imitando al ser humano. Incluso en inglés, la palabra con la que se define, bueno, se nombra al mono, ape, es igual que el verbo to ape, que se puede traducir por imitar. Desde luego, que este mono represente al Homo bula es una posibilidad, pero también hay muchos interrogantes. Porque si uno recuerda ligeramente las expresiones que se han comentado en torno a la tradición clásica, en ningún momento se hablaba de los monos, ¿no? De manera que habría que ver aquí en qué momento se produce esta apropiación o por qué se decide que sea un mono el que ha de representar la idea de la fragilidad de la vida humana. O incluso podríamos ir más allá y plantearnos si realmente este mono que hace pompas de jabón está representando la metáfora del Homo bula. Puede ser en el sentido de que a partir de aquí vamos a encontrar muchos de estos niños, estos puti o incluso monos, haciendo pompas de jabón, digamos que inaugurando la tradición alegórica. Pero no es menos cierto que a la hora de comprender el proceso de formación del Homo bula, hay que tener en cuenta no solamente esas fuentes textuales que parece que tengan como una certeza como un marchamo de certeza, ¿no?, porque definen lo que es el homo bula, sino que hemos de tener en cuenta tradiciones folclóricas y otro tipo de tradiciones visuales. Porque aquí ya empezamos a encontrar un elemento que no aparece en esos textos clásicos que siempre se han citado como las fuentes de la metáfora. Y es que en esos textos clásicos de lo que se habla es de burbujas. El hombre es como una burbuja. En ningún momento se habla pompas de jabón, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Es decir, en qué momento esa metáfora de la antigüedad clásica, que hablaba que el hombre es como una burbuja, es frágil como una burbuja, o que la muerte se puede equiparar a cómo una burbuja explota, en qué momento esa idea se va a cruzar con un juego infantil que consiste en hacer pompas de jabón. Porque en este ámbito cronológico, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, es cuando se empiezan a producir estas imágenes. Y aquí las cronologías de los ejemplos son muy variados y es en este tipo de marginales donde encontramos estos juegos de niños en los que parecen los infantes haciendo pompas de jabón. De nuevo tenemos aquí, o habría que plantear muchos interrogantes. ¿Esto representa la Homo bula? Es desde luego una de las primeras imágenes en las que unos niños hacen pompas de jabón. Si representa o no el Homo bula, aquí, como he comentado igual con anterioridad, hay opiniones hacia las dos posturas. Pero lo que sí que está claro es que con posterioridad, pocos años después, esta imagen sí que va a ser leída en clave alegórica o como una metáfora acerca de la fragilidad de la vida humana. Se podía citar el libro de horas de la familia Ango, de principios del siglo XVI. Además, todas estas imágenes y las que van a venir a continuación todas provienen de una misma zona. Hemos de entender que esta recuperación de la metáfora, o mejor dicho, la creación de la imagen del Homo bula, se va a producir en el ámbito del norte de Europa, de la zona del Ducado de Borgoña, en la zona de la actual Bélgica, Francia, etcétera, en el Ducado de Flandes, y es ahí donde se va a producir. A estas otras imágenes habría que citar sobre todo el Políptico de Anchan, una obra extraordinaria formada por 9 paneles vinculados con el tema de la Santísima Trinidad. Estos paneles hoy en día se encuentran expuestos en el Museo de la Cartuja de Douai, donde se pueden ver y se puede ver un poco la imagen original que tenía. Pues bien, en uno de estos paneles que representa a unos santos mártires, o mejor dicho, a santos mártires como San Esteban, Santa Catalina o Santa Bárbara. Jean Delgan, que es un pintor fundamental para entender la formación de este tipo iconográfico de los niños haciendo pompas de jabón, incluye en esta representación, como se puede ver en la parte inferior de la izquierda, por un lado a los santos inocentes, y luego veremos que tiene que ver esto con la inocencia,
junto a una posible primera representación del Homo Bula. Desde luego aquí sí que ha incluido a este ángel o a esta figura sí, de infantil con alas, ¿no? Haciendo pompas de jabón, ¿no? Al lado incluso podemos ver a otro niño jugando con una especie de molinillo, que luego también esto aparecerá. Desde luego aquí la duda es si aquí ya tendríamos también representada esa idea del Homo Bula, pero probablemente también por el sentido martirial que tiene la imagen, vinculado con la muerte, los santos inocentes, el martirio, etcétera. O muchas veces también lo que se intenta es contraponer con una especie de armonía de contrarios la fragilidad de la vida de los niños, ¿no? El frágil cuerpo de los infantes con la dureza de la muerte. Jean Belgam es una figura clave, no solamente porque podría ser el que primero representaría esta imagen del Homo Bula, de hecho, y las cronologías aquí no están fijas, sino como pueden ver, se mueven en un arco cronológico de 1500-1510. El famoso libro de Erasmo se publica en 1505, por lo tanto, aquí hay un arco cronológico amplio que nos permite entrar en dudas en torno a cuál puede ser la primera imagen. Pero aquí la historia se complica si incorporamos esta imagen que proviene del taller de Jean Belgam, que se encuentra en la National Gallery, en la que ya no son niños haciendo pompas de jabón o un ángel haciendo pompas de jabón o estos niños jugando a hacer pompas de jabón, sino que es Cristo niño el que se dedica a hacer pompas de jabón, como pueden ver aquí en la imagen ampliada. Desde luego, todo esto lo que nos está dando es una serie de argumentos para entender que la genealogía de la imagen del Homo Bula es mucho más compleja. Porque aquí detrás hay que entender también otro tipo de tradiciones, de las representaciones de Cristo niño, que estarían detrás de esta posibilidad de representar a Cristo haciendo pompas de jabón. Desde luego, ningún texto bíblico, ni apócrifo ni canónico, cuenta que Cristo hiciese pompas de jabón. De manera que aquí habría que ver cuáles son las tradiciones que están detrás. Habría que tener en cuenta la tradición del Homo Bula, pero también habría que tener en cuenta otro tipo de tradiciones en las que Cristo aparece con el orbe, con una esfera de cristal que fácilmente se podía transformar en una pompa de jabón. Junto a ellas es importante destacar este cuadro de Bartholomeus Ruin, que ya parece que hace una definición muy clara del tema del Homo Bula. La imagen es un poco oscura, pero en su mano izquierda está sosteniendo una concha, ¿no?, de la que estaría flotando una pompa de jabón. Aquí ya estamos en una cronología ya un poco más avanzada, 1525-1530, y lo interesante de este caso no es tanto que ya parece que el tema está puramente definido, sino cuáles son las tradiciones visuales que están detrás de esta imagen, porque desde luego es completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Los juegos de niños, Cristo haciendo pompas de jabón, pero aquí hemos de entender cómo detrás de esta imagen, de este niño desnudo, con un velo transparente que le cubre el cuerpo, habría que situar todas estas tradiciones visuales de las Venus, Venus y Cupido, de figuras desnudas vinculadas con la vanidad, incluso con la soberbia, en las que esos cuerpos femeninos están ocultos tras un velo transparente. Y aquí habría que ver de qué manera estas imágenes del Homo Bula, que representarían de alguna manera un tema vinculado con la vanidad, se relacionan con estas tradiciones también germánicas que incluso se pueden rastrear en imágenes medievales en las que el concepto de la soberbia o la vanagloria se representa con una mujer desnuda cubierta con un velo transparente. Por lo tanto, todo esto en realidad lo que nos está haciendo es complicar mucho la historia del Homo Bula. No es una metáfora de la antigüedad clásica que se recupera de manera inocente en el XVI, sino que hay muchas tradiciones que están detrás. Porque lo que probablemente había que tener en cuenta es que a la hora de conformar esta metáfora sobre la muerte, había que ver cómo los juegos de niños se convierten en esta clave alegórica. He puesto aquí una serie de juegos de niños que provienen de los libros de horas de la familia Ango, para entender también cómo estos juegos de niños, muy variados, algunos un poco escatológicos, como pueden ver, los andadores, las pompas de jabón, etcétera, remiten a la tradición de las edades del hombre, ¿no? Porque la edad infantil, la edad de la inocencia, era habitual representarla o bien a los niños con molinillos, que también es un elemento que tiene que ver con el aire, esto también es muy importante con las pompas de jabón, con andadores o jugando con caballitos, es decir, que de algún modo no podemos obviar la idea de que detrás de esta tradición esté la tradición medieval de la edad de la inocencia, que es la edad en la que los niños juegan, y en qué momento estos juegos de niños con pompas de jabón se cruzarían con la metáfora, ¿no? La historia tradicional habla de la recuperación de la antigüedad, la metáfora de Erasmo que es recuperada y la definición de las imágenes. Aquí nos plantea una historia mucho más compleja.
existiría un juego de niños que consistiría en hacer pompas de jabón, que en algún momento se cruzó con una metáfora que hablaba de la fragilidad de la vida del hombre, que a su vez incorporaba la tradición de las edades del hombre y que a su vez podía incorporar estas imágenes de la soberbia y de la vanidad que provienen de la tradición medieval. Probablemente esa sea la historia que definiría mejor este tipo iconográfico. Porque de algún modo, incluso cuando ya en el barroco veamos a estas figuras, como este anciano que juega con un molinillo, que hemos visto antes también en la imagen de Jean Belgam, de alguna manera se está hablando de esa idea de que es algo propio de los niños, de la infancia, tanto jugar con pompas de jabón como jugar con molinillos. Eh, Querría, por último, incidir en este último punto en torno a la idea de dónde viene la tradición de Cristo, porque si este árbol genealógico que acabo de explicar ya es de por sí complicado, si añadimos la tradición que representa a Cristo niño, como pueda ser en el reverso de este díptico del bosco que representa a Cristo con la cruz a cuesta, ¿no? Si nos fijamos en la parte posterior de la imagen, hay un niño que lleva un molinillo y que está caminando con un andador. Es una imagen que ha tenido también infinidad de interpretaciones, pero de algún modo se ha puesto en relación, o la interpretación que más se ha apoyado, que más éxito ha tenido, es que representaría a Cristo como Salvador del mundo. De manera que tendríamos ahí también estos niños que juegan con objetos propios de la infancia, como una representación de Cristo Salvador del mundo. De manera que si pensamos en este Cristo de Jean Valjean que jugaba con pompas de jabón, hemos de pensar en la tradición de Cristo como Salvator Mundi, mejor dicho, que con el orbe, con la esfera del orbe, habría podido servir como modelo, podemos decirlo así, como esquema compositivo, pero incluso como temática, para que el taller de Jean Valjean creara esta imagen de Cristo haciendo pompas de jabón, ¿no? En la que simplemente se sustituiría la esfera de vidrio del mundo por la pompa de jabón en la que Cristo reflejaría la idea de la fragilidad de la vida, humana. Bien, si esta idea me permitía un poco explicar cuál era la tradición del Homo Bula, a partir del siglo XVI estos juegos de niños los encontramos en infinidad de ejemplos. He traído uno de los casos, uno de los más conocidos explicados en clave alegórica, que es los juegos de niños de Peter Bruegel, que representa un centenar de juegos de niños, en los que también ha habido mucho debate en torno a si era esto una imagen de tipo alegórico o bien era una representación, vamos a decir, folclórica de cómo jugaban los niños en la Europa del siglo XVI. Desde luego, muchos de estos ejemplos, como podemos ver aquí el caso del Homo Bula, al lado del niño jugando con el molinillo, con esta especie una especie de helicóptero, que podríamos decir, no habla sino en realidad de una tradición mucho más compleja en la que estos juegos de niños estaban no escondiendo mensajes, sino simplemente transmitiendo por medio de la retórica visual una serie de mensajes en torno a la fragilidad de la vida humana. En esta idea del Homo Bula, algunas imágenes plantean una serie de aspectos temáticos interesantes. Este emblema de Adrianus Julius nos representa a unos niños haciendo pompas de jabón, mientras que otros se dedican a perseguirlos, pero que nada más, cuando los intentan atrapar, estos explotan. El emblema lo que viene a decir es que solamente los necios se preocuparían por perseguir cosas que son inútiles, ¿no? Es un poco una denuncia de cómo el ser humano durante la existencia en la vida eterna se dedica a perseguir la vanagloria, se dedica a perseguir cosas vanas e inútiles que cuando llegue la muerte no le van a acompañar en el más allá. Por tanto, esta idea de perseguir algo, intentar atrapar algo que es inconsistente, encaja muy bien en todo ese discurso de la vanitas, ¿no? En el que está contraponiendo una vida eterna, estable, con una vida terrena en la que los bienes son como pompas de jabón, son aparentes, flotan, van de un lado a otro, se intentan atrapar, pero que al final son irremediablemente frágiles y acaban explotando. O incluso algunos juegos materiales, podríamos decir, como este retrato circular de Adam Wagendorf, un doble retrato en cuya parte posterior se encuentra representado el Homo Bula, con la salvedad de que no está haciendo ninguna pompa de jabón, porque, como quizá alguno ya está hipotetizando, la pompa de jabón es el cuadro. Es decir, en lugar de expresar metafóricamente que la vida de Adam Wagendorf es frágil como una burbuja, el propio cuadro circular es la burbuja que representa que el cuerpo de Adam Wagendorf, es como el Homo Bula, es frágil como una pompa de jabón. Por lo tanto, aquí ya vemos cómo la metáfora está ampliando y creciendo ampliando sus extensiones hacia ámbitos muy intelectuales, pero también anclados en la materialidad de las obras.
La imagen del Homo Bula se complicará cuando se le incorpore la tradición del puto con la calavera. Por ahora lo que hemos visto simplemente eran niños haciendo pompas de jabón. Pero a partir de este grabado, el grabado de Hendrik Goltzius Quisevade, Goltzius era el responsable de incorporar al niño que hace pompas de jabón en la carabela para reforzar todavía más el mensaje. Lo interesante es que esta tradición no viene tanto de la antigüedad, sino que también viene de lo renacentista, viene del humanismo italiano, y en concreto de esta medalla, una medalla del veneciano Giovanni Boldù, que cuando los artistas entran en contacto con ella, malinterpretan de alguna manera la imagen. Este tipo de medallas era muy habitual en la época, entre los humanistas, y normalmente en el anverso tenían la representación del personaje, en este caso Giovanni Boldù, mientras que en el reverso tenía una representación de tipo alegórica, un jeroglífico personal, ¿no? Un emblema, con una imagen que sintetizaba o que resumía alguna especie de idea vinculada con este personaje. En el caso de Giovanni Boldù, el problema es que nadie sabe qué representa esto con exactitud. Vemos esta figura desnuda con las manos en la cara, que probablemente duda el arrepentimiento, y al lado este genio antiguo apoyado en una calavera. Bien, cuando los artistas entran en contacto con esta medalla, van a separar las imágenes. La figura desnuda desaparecerá y a partir de esta medalla de Giovanni Boldù es de donde deriva esta riquísima tradición de niños apoyados en la calavera. Probablemente si alguno ahora está pensando en los niños de la pasión, Cristo niño apoyado en las calaveras o Cristo niño durmiendo en la calavera, probablemente es una tradición que tiene que ver con una imagen que tiene que ver con esta tradición visual. De la medalla de Boldù derivan toda una serie de imágenes que aquí de algún modo están intentado compendiarlas, ¿no? En la que ese niño, ese genio apoyado en la calavera, ese codo apoyado en la calavera y la mano en la mejilla, que es la postura tradicional de la melancolía, va a permanecer en la tradición cultural de Occidente y va a ser Goltzius el que la incorpore al tema del Homo Bula. De manera que a partir de ahí, esta metáfora de la fragilidad de la vida humana, que hemos visto expresada con los niños haciendo pompas de jabón, quedará de algún modo reforzada con la presencia de la calavera. Si ya de por sí se insistía en la muerte con la pompa de jabón, la calavera no hace más que reforzar ese mensaje. Y además también era una manera de jugar a este concepto tan propio del barroco que es la armonía de contrarios, ¿no? Armonizar en una misma imagen dos ideas antitéticas, el principio de la vida con el niño, el fin de la vida con la calavera, para generar una imagen enigmática que de algún modo fuese recordada por los espectadores, ¿no? Todo esto es las artes de la memoria o los recursos de las artes de la memoria y de la retórica aplicado a la imagen. Para ir acabando, no me quería extender mucho más. La pompa de jabón, las esferas de vidrio o incluso cómo la metáfora se va a extender a entender que el propio mundo es una gran pompa de jabón, ¿no? Y aquí en este grabado de Theodor Gale, la imagen de la zorra o del zorro, que es un animal que en las tradiciones de las fábulas siempre aparece vinculado al engaño, ¿no? A la falsedad, una serie de tópicos que el discurso de la Vanitas asoció de manera irremediable con el mundo terrenal, ¿no? El engaño, todo lo que pasa en la vida terrena es engañoso porque la vida verdadera es la eterna. Que sea un zorro el que esté inflando la gran bola del mundo es una imagen alegórica de cómo esa metáfora del Homo Bula ya no se aplica solamente al cuerpo, a la vida del ser humano, sino que se puede ampliar a todo el mundo. De ahí hemos de entender ese tipo de imágenes como este tapiz, porque se encuentra, forma parte del patrimonio nacional aquí en España, en el que además está combinando una imagen que quizá a muchos les resulte conocida. El mundo como una gran esfera de vidrio, frágil, que se puede romper en cualquier momento, y dentro el carro de Leno. El hecho de que aquí el tapiz incluya el carro de Leno no es accesorio, porque se trata de una imagen que también ha tenido infinidad de interpretaciones, pero una de ellas la ha puesto en relación con un proverbio flamenco en la que este proverbio lo que viene a decir es que el ser humano durante la vida se dedica a perseguir una gloria que es efímera como el heno. Y que en el momento en que la atrapa, o que lo atrapamos, el heno o la paja, cuando lo tocamos, se deshace entre las manos, ¿no? De alguna manera, lo que este cuadro está evidenciando, y aquí combinado con la esfera, viene a decir prácticamente lo mismo, es que durante la existencia perseguimos algo que es vanidad, que está vacío, que no hay nada, y que con la muerte todo esto desaparece. El emblema de Junius que representaba a los niños persiguiendo pompas de jabón, que era un ejercicio inútil porque cuando se atrapaban desaparecían, explotaban y desaparecían, es un poco lo que se está explicando en este mismo cuadro. Puede ser el heno
pero de perseguir pompas de jabón. Todo eso es lo que denuncia el discurso de las vanitas en relación a la vida terrena. Pero si hemos visto esta metáfora, o por ejemplo este emblema, perdón, del Covarrubias, en el que omnia vanitas, ¿no? Los niños se dedican a perseguir las hojas del cardo, ¿no? Los milanos, porque en realidad cuando se atrapan desaparecen, ¿no? Es la idea de intentar atrapar algo que es imposible de coger. Es como intentar atrapar el viento. Una metáfora que también en el Eclesiastés aparece, ¿no? Todo es vanidad y correr viento. De ahí esa idea también que al principio he explicado de cómo la palabra hepgel, que aparece en la Vulgata traducida por vanitas, alude a esa idea del humo, del viento, y aquí estamos hablando de eso, de atrapar cosas que son como viento, y como la propia metáfora del Homo Bula habla de una vida que es como un cuerpo humano que es como una burbuja henchida de aire que en el momento de la muerte explota y ese último suspiro de aliento desaparece. Por último, el vidrio extendido también como o una extensión de la metáfora. Todas las cosas vinculadas con la vida terrena, las honras y deleites del mundo, como dice Diego de Estella, frágiles son como vidrio y son sombra de las verdaderas riquezas celestiales. O no hay que confiar en nada que no sea, o sea, si nos fiamos de lo frágil, que se denuncia en ese tipo de textos vinculados con el desengaño, concepto de desengaño barroco, es un peligroso engaño, es caer en el engaño, hay que desengañarse. O cómo estos vídeos en el momento en que se rompen también no hacen más que escondernos o encerrar ese concepto de que aquí detrás no hay nada, igual que la pompa de jabón. Los bienes terrenos son aparentes, la vida terrena puede ser aparente, puede ser brillante como una pompa de jabón, pero en el momento en el que explotan, o al igual como que se rompen estos vidrios que cuenta aquí este texto del espectador cristiano de García y Zambrana, cuando se rompen y preguntamos qué se ha roto, ahí dicen nada, nada, no hay nada, es algo completamente inasible. Bien, y de ahí es donde debemos entender este personaje de Cervantes, el licenciado Vidriera, un individuo que se cree de vidrio y tiene miedo a romperse, ¿no? Creo que aquí hay que poner en relación esta figura del licenciado Vidriera con esa tradición de la vanitas, de las pompas de jabón, de los hombres de vidrio, etcétera, porque están muy vinculados también con la melancolía y en el fondo todas hablan de el miedo a romperse y el miedo a quebrar un cuerpo que ya de por sí es fácil. Bien, quería acabar muy brevemente, pasando, si me permiten, a este último tema, por dejar apuntadas un par de ideas. El tema de la ciencia. Cómo a partir del siglo XVIII, pero todo en el siglo XVII, en otros ambientes que no son los católicos, el vacío va a ser un elemento, o el aire, o cómo conseguir el vacío, va a ser un elemento fundamental para estudiar la vida terrena. De algún modo, aquí hay que poner en relación este tipo de cuadros, como Joseph Wright of Derby, los experimentos con una bomba de aire, porque a partir del siglo XVII, en el barroco, se consigue crear el vacío. Y aquí lo que tenemos es una contraposición al discurso de la Vanitas. La Vanitas nos habla del vacío de la existencia, del vacío es casi algo existencialista, un poco sartreano, ¿no? La nada, la angustia del cuerpo humano. Pero a partir de ese vacío de la existencia se habla del menosprecio del mundo. En cambio aquí, la ciencia lo que hará será estudiar el vacío para elaborar un conocimiento acerca del mundo. De alguna manera estamos planteando ya un relato en torno al saber. ¿Cuál es el saber de la Vanitas? Que la vida es perecedera, que el ser humano es mortal y que ese vacío nos plantea todo ese saber. En cambio, estas investigaciones en torno al vacío, y no hay que olvidar que este cuadro está anclado de manera muy poderosa en la tradición de la Vanitas, la reflexión del tenebrismo, en el existencialismo, pero cómo a partir de aquí se abre un camino hacia el existencialismo, perdón, hacia el saber científico y de tipo empirista. Bien, con esto quiero acabar mi intervención resumiendo cómo lo que he pretendido ha sido plantear una historia amplia, cultural y visual de esta metáfora, cuáles han sido sus orígenes, cuáles han sido las primeras imágenes y sobre todo cómo en el barroco, dentro de la tradición cristiana, esas pompas de jabón que metaforizaban la muerte o la existencia del ser humano, hablaban en un sentido metafísico, pero como al mismo tiempo el barroco, y es verdad que eso es la tradición protestante, ese mismo concepto de vacío lo entendió en algo más físico, ¿no? De ahí esa contraposición entre la metafísica, propia de la contrarreforma y de la alegoría, con el sentido físico que ya será un camino abierto hacia la modernidad. Muchas gracias.